Buenas tardes, arrancamos esta semana en Para que Sepas con una noticia que da terror de solo verlo. Así vivieron los vecinos de Villa Domínica esta situación, en un pánico total aquellos que abordaron este colectivo. ¿Qué fue lo que sucedió? Un automovilista discutió con el chofer del micro por una mala maniobra, sacó un arma y comenzó con las amenazas. El colectivero estaba realmente perplejo. El colectivo lleno de gente, todos terminaron cuerpo a tierra. En instantes vamos a desarrollar esta noticia, cuerpo a tierra en el micro. Alberto apuntó contra los que compran dólares para viajar. El presidente de la Nación habló criticó a los turistas que compran divisas para viajar y que dice que hacen subir el blue, como venimos hoy. El presidente culpó a los especuladores que hacen intranquilizar a todos. Además, reconoció que el país atraviesa momentos complejos y que hay que ajustar algunos números, aunque no será en la obra pública, dijo. La Argentina también es esta, la que produce, la que invierte, la que trabaja, la que da empleo, la que educa, la que sabe. El colmo de la crisis lleva el ingenio. En Rosario hay comedores que están repartiendo chorizos, choripanes, no sé cómo decirlo. La choripolenta, porque en vez de estar rellenos de carne, en realidad tienen polenta. Los referentes sociales denuncian que el gobierno no les envía mercadería, que no pueden cocinar desde que comenzó el año y crece el malestar. Un rebusque popular ante la suba de precios en el país. En un ratito nada más vamos a desarrollar este tema. Chorilenta contra la crisis. Oh. Y ya es la injusticia de nunca acabar. 28 años del atentado más trágico de la historia argentina. AMIA renovó el reclamo de justicia por las víctimas, la conducción de la Mutual Judía y de toda la colectividad. El acto volvió a ser presencial. Tras los 2 años de pandemia, autoridades de la Mutual hablaron de inexplicable impunidad y criticaron falta de avances en la investigación. También hubo críticas por el avión venezolano-iraní. En instantes, atentado a la AMIA, 28 años de impunidad. Noticia de último momento. Estamos trabajando en Constitución con Cristian Balbo con una noticia que realmente azora, porque finalmente va a haber una suspensión de servicios por falta de recursos en el transporte público, Eddie. Esto va a afectar a la cantidad de servicios que prestan un sinfín de unidades de transporte, y me refiero a los colectivos en la ciudad de Buenos Aires y también en el perímetro de AMBA. Estamos con Cris, que está ya trabajando ahí en Constitución. Hola Cris, buenas tardes. Hola Marcela, Eddie, atención porque hay un comunicado firmado por 3 cámaras vinculado al transporte automotor público que afirman que a partir de la medianoche los usuarios de colectivo tengan en cuenta que se va a reducir en un 50% las frecuencias normales y habituales. Armarse de paciencia, repito, se reduce a un 50% las frecuencias normales desde esta y habituales medianoche. O de sea, las distintas líneas de colectivos que circulan por el AMBA. Mañana, cuando la gente tenga que venir, los que vienen de Gran Buenos Aires a Ciudad de Buenos Aires o viceversa, tienen que tener presente que sus horarios habituales de jornada matutina pueden verse alterados, porque tal vez cuando vayas a subirte a la unidad, como va a haber menos frecuencias, esté repleta de gente. Y digo, y se da esto en el marco en donde vamos a tener que tratar en un ratito nada más un rebrote nuevo que está habiendo de COVID. En momentos en donde hay que evitar el hacinamiento nuevamente, lamentablemente, esta decisión. Cris, contanos por qué se llega a esta finalmente drástica medida. Sí, lo que aducen las cámaras es que falta la acreditación de los fondos de compensación tarifarios y que el contexto de inflación no da para los costos del mantenimiento de las unidades. Esto es lo que aducen en este comunicado de 5 párrafos, que lo tengo aquí delante mío. Vamos a mencionar cuáles son las cámaras que están confirmando entonces que a partir de la medianoche de hoy se reduce a un 50% la frecuencia normal y habitual de colectivo. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos esperás, por ejemplo, 15 minutos en una unidad, vas a tener que esperar media hora.
Si tenés que esperar 5 minutos, vas a tener que esperar 10 minutos. Si esperás 1 hora, van a ser 2 horas. Esto lo firma la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros, Cristian. la Cámara Empresaria de Transporte Urbano de Buenos Aires y, te cierro, Eddie, la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires. Sí, no, para que quede bien claro, esto no es que es desde las 0 horas y durante la noche, esto es durante todo el día hasta nuevo aviso. Exactamente, es a partir de la medianoche en adelante. Es decir, ya mañana por la mañana, quienes tengan que ir a trabajar a partir de las 4, 5, 6, 7, 8 de la mañana, que contemplen que para llegar a sus trabajos van a demorar el doble. Y para van a demorar el regresar lo doble, mismo. ¿por qué? Repetimos. Claro, Lo que pasa, se Cris, reduce es que un cuando uno 50%, necesita es muy importante. la puntualidad, la verdad que estas medidas generan mucha incertidumbre. Recordemos que las cámaras del sector vienen quejándose hace un buen tramo de tiempo, desde el año pasado, de las demoras que generalmente hay en la acreditación de los recursos del Estado, en lo que es la provisión por parte del Estado de la parte de subsidios. Entonces, ante esa demora, pero con una persistente inflación, lo que dicen desde las empresas es que no pueden sostener el desfasaje entre lo que tiene que ingresar más los costos que crecen mes a mes. Como sea, la realidad es que esto afecta a los usuarios y la solución, por lo menos por ahora, no la conocemos. Estamos abiertos a que desde el Ministerio de Transporte, si quieren dar alguna aclaración del caso, puedan comunicarse con nosotros. Pero por ahora, por el momento, Marcela. no hay solución oficial. Sí, Cristian. No, les muestro, Eddie y Marcela, cómo está en estos momentos la estación de Constitución. Por ahora no hay ninguna clase de inconveniente, comienza la cuenta regresiva, son 5 horas para que comience esta medida, pero vemos que las líneas están operando con total normalidad, los pasajeros aguardando y regresando a sus hogares. Esto va a ser para quien trabaje de madrugada o mañana a partir de primera hora, que va a haber esta cuestión de la complicación con la frecuencia, repetimos, en un 50%. Esto quiere decir que se va a demorar el doble, ya sea para llegar a sus hogares o para llegar al trabajo. Gracias, Cris. Vamos a estar trabajando, por supuesto, en la continuidad informativa de A24 para ver cómo esto impacta en los usuarios. Ya volvemos. ¿Cuántas veces la palabra fue impunidad a lo largo de estos 28 años sin solución del llamado caso AMIA, que más que un caso es una tragedia nacional, una bomba, 85 muertos, 300 heridos, toda una sociedad conmocionada, una colectividad como la judía marcada para siempre en su historia? Y este título, ¿no? Porque hablamos todo el tiempo de la deuda, de las deudas y de la deuda externa particularmente. Esta es la deuda enferma. Esta es la deuda de una tragedia, de un horror que nadie paga, que queda abierto, que no nos permite reconstruirnos y quedamos, yo diría que todos, ahí abajo de esos escombros, en esa foto, congelados, quedamos ahí, una Argentina sin posibilidad de creer en sí misma porque no cree en su poder judicial, porque no cree en su capacidad de resolver conflictos, de encontrar soluciones a temas tan dramáticos, tan graves como este, que atan a la política con el terrorismo, con las peleas de poder, con los servicios de inteligencia, con las policías, con la pista externa, iraní, no iraní, Hezbolá, la pista interna, policía bonaerense, otras policías. El gran desatino de que durante mucho tiempo la causa que más avanzó, y ahora vamos a hablar de eso con nuestro compañero Martín Angulo, fueron las causas por, entre comillas, el encubrimiento de este atentado tremendo que nos marcó casi 2 años después de otro en la Embajada de Israel, pero este con muchísimo más dramatismo por la violencia, la cantidad de víctimas, que queda abierto y que después se concatena con otros despropósitos, porque estas propias causas por el encubrimiento que tienen apuntados, nombres famosos, idas y vueltas, una dirigencia política que termina confrontando con el Poder Judicial, que terminan desacreditándose mutuamente. Hoy el poder de la nación más desprestigiado es la justicia, y en eso se montan muchos políticos que no están en el Poder Judicial
para hacer sus propias campañas, tratando de encontrar el enemigo que más los beneficie, pero sin resolver. Hoy fue unánime. Uno mira las redes sociales, hoy fue unánime. Todos dicen justicia, 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 incluso los que deberían haberla impartido. Martín Angulo lo tenemos en comunicación. Martín, la causa AMIA y otras causas abiertas. ¿Cómo estás? ¿Está Martín? ¿Martín Angulo? Ya va a estar conectado. Ahí está. Martín Angulo, ¿estás conectado? Ya vamos a volver. Bueno, en un rato nada más vamos a desarrollar este tema, Eddie, porque la verdad es que como vos lo planteás, es crucial, ¿no? Cuánto también de esto no ha condicionado nuestra historia. Esta impunidad que marcó también la poca credibilidad de la justicia y la poca credibilidad de la gente sobre la resolución de temas tan relevantes. Bueno, cuando vos repetís año tras año durante 28 años, sí, impunidad, eso imprime. Eso queda grabado en la cultura, queda grabado en la cabeza, en la mente de todos, ¿no? Realmente de que se conozca la verdad de lo que sucedió. Triste y lamentable para la historia de nuestro país. Vamos a retomar en un rato nada más este tema con Martín Angulo, pero yo les contaba más temprano cuando arrancábamos el programa que en esta Argentina desquiciada, como yo lo califico, pasan cosas como la que vimos en pantalla recién y lo vamos a volver a ver en Villa Domínico, en donde lo que pasa siempre, un cruce de un automovilista, hay un roce con el colectivero, entonces una discusión que es habitual termina porque la gente está tan iracunda con un tipo que sale del auto, que se sube al colectivo que estaba repleto de gente y que con un arma empieza a básicamente amenazar al chofer. Lo estamos viendo ahora, mirá. Y la patente del auto. Está con arma. Filmalo. Llama a la policía. Está con arma ese tipo. No, Dios mío, agáchense. Agáchate, hijita. Está armado, agáchense. No abras. Increíble, Carlos, lo que estamos viendo en pantalla. Realmente lo que naturalmente puede suceder, que es una riña de calle, termina con un arma, con gente teniendo que hacer cuerpo a tierra en un colectivo. Marce, y estamos viendo una imagen blureada. ¿Por qué? Porque el colectivo estaba repleto de chicos. Era una hora, esto sucedió ayer a la tarde, una hora en donde aprovecharon para salir las familias y se tomaban un colectivo. Esto es en Villa Domínico, en el sur del conurbano bonaerense, en el cruce de las calles Otero y Soreda. Y acá estamos hablando de un homicida en potencia, ¿eh? Porque una persona que se baja con un arma así, todo comienza con una discusión de tránsito. El colectivo toca al vehículo de este sujeto, que le cruza el auto al colectivero y lo invita a pelear, a que se baje del colectivo y a pelear. El chofer del colectivo sabe bien que ante cualquier discusión no se tiene que bajar del colectivo, no se baja este hombre y lo empieza a insultar. Lo agrede, patea al colectivo y ante esto, una mujer empieza a grabar, porque sabía que podía pasar algo más. Veía la violencia de este sujeto, que tengo entendido está identificado ya, no detenido, y puede haber una sorpresa en la identificación de este hombre. ¿Por qué tenía un arma encima, Eddie? ¿Se acuerdan que hace poco tuvimos un caso similar, pero el que grabó fue el colectivero y el que se bajó del auto, que también lo había tocado el colectivo, bajó, pero el clásico, ¿no? Una cachiporra, un fierro, algo así. Estamos cada vez peor, porque ya estamos con arma en mano y después te salen por ahí con esto de que es políticamente incorrecto y hasta gracioso decir, sí, libertad de armas en la Argentina. En vez de si tuviéramos libertad de armas, tal vez, no sé si esto es indicador de dónde estaríamos parados, ¿no? Sí, no sé si en esta identificación y en la precisión que haces, Eddie, en esto que tenemos que es la información de que fue identificado, si sabemos si ese arma era un arma que es del circuito legal, si este hombre tenía aportación, tenencia,
¿Qué se sabe del arma? Podría tener algún tipo de deportación por un pasado tal vez dentro de alguna fuerza de seguridad de este sujeto. Pero no quiere decir que el arma sea legal. Bueno, vamos a seguir desarrollando este tema porque a medida que surjan datos de la investigación los vamos a compartir con la audiencia. Pero esta es la cruel realidad que viven muchos vecinos que por el solo hecho de hacer un paseo familiar terminan en esta situación tan desagradable y tan amenazante. Y hablábamos de los 28 años de impunidad en el caso AMIA y hablábamos de las causas derivadas, el propio caso por el estallido, por la explosión de la bomba con todos sus muertos, y hablábamos de los derivados, el encubrimiento y otro derivado más, que fue el caso Nisman, llamado así, tras la muerte extraña del fiscal que llevaba precisamente esta unidad investigativa. Martín Angulo, ahora sí, estamos en contacto. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, Eddie, Marcela? Buenas noches. Hola, ¿Cómo está, Martín, la causa AMIA hoy? Porque después tenemos sus derivados también. Exactamente. Vamos a la causa AMIA y te decía antes, le decía antes, yo creo que en lo que vamos a repasar tal vez encontremos parte de la explicación de por qué 28 años después en la causa AMIA hay impunidad. Pero vamos a la causa actual. ¿Por qué hay abierto desde 1994, cuando ocurrió el atentado, un expediente judicial que investiga el atentado a la AMIA? Hoy esa causa tiene 8 pedidos de captura internacional. Esos 8 acusados son todos, o en su gran mayoría, iraníes, que pertenecían, que eran parte del gobierno de entonces de Irán, o eran funcionarios de lo que en la Argentina funcionaba como, no la embajada de Irán, Irán en Argentina no tiene embajada, sino el consulado. Para la justicia argentina, estos 8 acusados son quienes planificaron el atentado a la AMIA. Funcionarios del gobierno de Irán con Hezbollah, su brazo terrorista armado, fueron los que planificaron y ordenaron el atentado a la AMIA. Estos 8 pedidos de captura... O sea que, perdona Martín, sí, estos son los autores intelectuales supuestos, correcto, diríamos. Bien. Exactamente. Sobre los actores materiales no sabemos nada porque podemos suponer que habían sido suicidas, ¿no? Ahí después vamos a ir a ese punto. ¿Por qué estas 8 personas que tienen captura internacional, y en teoría lo están buscando por todo el mundo, porque lo busca Interpol, no fueron detenidos? Desde 2006 que están vigentes estas órdenes de detención. Por 2 motivos importantes. El primero, muchos de estos 8 acusados todavía son funcionarios del gobierno de Irán y por lo tanto se mueven con pasaportes diplomáticos. Eso les genera una suerte de inmunidad de detención. Y el otro punto importante, porque más allá de la orden de detención de la justicia argentina, juega mucho la geopolítica internacional. Muchas veces ocurre que estas personas se mueven por el mundo y hasta que son identificadas y llega la orden e Interpol los va a buscar, si es que los va a buscar, ya están de regreso en su país. De hecho, uno de estos 8 acusados, hace pocos años, estuvo en Bolivia, acá nomás, a muy pocos kilómetros de la frontera con Argentina, y sin embargo no fue detenido. Este es el motivo central de por qué hoy estos 8 acusados no son detenidos, no pueden venir. Sí, personajes con los que las crónicas periodísticas se van encontrando, incluso hasta funcionarios argentinos en eventos en otros países y terminan hasta participando de la misma foto, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y el otro punto, acá estamos hablando de los autores intelectuales, vos hablabas de la conexión local. Claramente para la justicia argentina hubo una conexión local del atentado. Y eso es el otro punto en el que hoy la justicia argentina está tratando de avanzar, en la conexión local. ¿Quiénes fueron los que brindaron apoyo y qué tipo de apoyo para poder realizar el atentado al AMIA? Estos son los 2 factores centrales en los que está hoy la investigación en la justicia argentina. Ahora, 28 años después, Martín, ahí tuviste jueces, sospechados o por lo menos hablándose mal, fiscales, miembros de los servicios de inteligencia, plata del Estado pagada para hacer una confesión que luego esa persona terminó afuera, que era el famoso Carlos Tejeldín. ¿Está probado que hubo una tráfica ahí? Bueno, ahora vamos a empezar a repasar esto que te estás preguntando, Eli, que tal vez nos lleve a la respuesta de por qué 28 años después hay impunidad. El atentado de AMIA tuvo un primer juicio. En ese primer juicio se juzgó lo que se llamó la conexión local. Esto es, el reducidor de autos Carlos Tejeldín
que vendió la camioneta, que entregó la camioneta Traffic para que se haga el atentado a Lamia, y un grupo de oficiales de la policía bonaerense que colaboraron en esa logística. Bueno, ese juicio en 2004 fue declarado nulo. El Tribunal Oral dijo, todo esto es un mamarracho, todo esto está mal hecho. ¿Por qué? Porque en ese juicio se demostró que Carlos Tejeldín cobró $400.000 para acusar falsamente a los oficiales de la policía bonaerense. Es decir, Tejeldín mintió a sabiendas de que estaba mintiendo para acusar en su participación en el atentado a policías que nunca participaron. O sea, 28 años del atentado, impunidad, 18 años de este despropósito, un juicio que se terminó desactivando por las irregularidades de la propia investigación. Correcto, pero con un punto importante. Tejeldín cobró esos $400.000 del entonces CIDE del gobierno de Carlos Menem y con la autorización, el aval y el pedido del entonces juez de la causa, Juan José Galeano. Y este es el otro punto importante y acá me parece que estamos en el nudo central del tema. En un juicio posterior se juzgaron las irregularidades a la investigación y en ese juicio el juez Juan José Galeano, los fiscales Müller y Barbaquia y el entonces jefe de la CIDE, Hugo Anzorregui, fueron condenados por desviar la investigación del atentado a Lamia. Repito, juez, fiscales y jefe de la CIDE. Es decir, los responsables del Estado de dilucidar el atentado fueron condenados por desviar la investigación del atentado a Lamia. Y a la vuelta de todas estas cosas y de todos estos verdaderos despropósitos, Martín, el memorándum con Irán, que hay una causa todavía abierta, que está ahora nos contarás en qué proceso, y la muerte de Alberto Nisman. Voy un paso antes, porque vos preguntabas Carlos Tejeldín. Carlos Tejeldín fue acusado de haber entregado la camioneta Traffic que explotó en Lamia. Hubo un juicio que terminó en diciembre del 2020. En ese juicio Carlos Tejeldín fue absuelto. La justicia comprobó que Carlos Tejeldín vendió la camioneta, pero lo que no pudo comprobar, no se pudo determinar, es que Tejeldín la haya vendido, como marcaba la acusación, sabiendo que se iba a utilizar en un atentado. Y otro punto más que también dijo el Tribunal Oral en el juicio. 28 años después, tampoco está del todo claro que la camioneta que vendió Tejeldín fue la que explotó en Lamia. 28 años después, hay dudas de que la camioneta que explotó en la AMIA fue la que desde un primer momento la justicia sospechó que fue la que se utilizó. Todo abierto sobre todo las heridas. Ahora, desembocamos entonces en memorándum de entendimiento con Irán relacionado con este tema y la muerte de Nisman. Correcto, porque claro, en un momento el gobierno de Cristina Kirchner tuvo la postura de decir, destrabemos políticamente esta situación. No se puede detener a los acusados, va a ser muy difícil detener a los acusados iraníes, entonces el gobierno promocionó el memorándum con Irán que marcaba y que tenía como objetivo establecer una comisión de la verdad en donde juristas de ambos países investiguen el caso y lleguen a una respuesta más allá de que se pueda detener o no a los acusados. De hecho, el memorándum también lo que planteaba era que el juez y el fiscal argentino, entonces Alberto Nisman y Rodolfo Canicoba Corral, pudieran viajar a Irán para interrogar a los acusados. Ese memorándum fue declarado inconstitucional. Por ese memorándum, Alberto Nisman denunció a Cristina Kirchner de querer encubrir a los acusados del atentado a la AMIA. Conocemos después la historia porque es más reciente. 4 días después que Nisman presentó esa denuncia, apareció muerto con un tiro en la cabeza en su baño de su departamento de Puerto Madero. Cristina Kirchner por esa causa fue procesada, enviada a juicio oral y público. El Tribunal Oral la sobreselló y hoy eso se está discutiendo en la Cámara de Casación. Martín, en un rato ampliamos estos temas. Dale. Bueno, decíamos que al comienzo del programa también, ¿no?, íbamos a desarrollar este tema, porque lamentablemente tenemos que hablar de que por tercera semana consecutiva crecen los casos de COVID. Aumentaron un 24,5%. Una parte positiva, o ver el vaso medio lleno, es que el nivel de muertes es bajo. La mortandad realmente es mínima. 57 muertes lamentables se han reportado en los últimos días.
contra reportes que hablan de 39.656 nuevos contagios. Estamos ya en comunicación con Elena Obieta, que es nuestra infectóloga amiga de la casa. Hola Elena, ¿cómo estás? Hola, gracias por llamarme. ¿Cómo están? Bueno, un poco preocupados, ¿no? Más allá de que, como decía, destacaba, el nivel de mortandad no es el del principio de la pandemia, de todas maneras, algo está sucediendo. Con las cuartas dosis en andas, ¿qué está pasando que hay tanto nivel de contagios? Son muchos cables sueltos que intentaré juntar, si me permitís. ¿Cómo no? Por un lado, nosotros siempre dijimos, todavía no se terminó, el COVID no se fue. Claro. Haber creído que, bueno, ya estaba, como estoy vacunado, se terminó la historia, ¿no? Nosotros decíamos, vamos a seguir teniendo casos, ojo cuando venga el frío, que tenemos todas las ventanas cerradas, que estamos amuchaditos, que teníamos que vacunar y vacunar en forma completa y con dosis de refuerzo. Todavía hay gente que no tiene aplicada su dosis de refuerzo. A eso sumale que el virus nunca se había ido y que aparecen estas mutaciones continuamente, justamente porque como no se va y circula en la comunidad, tiende a mutar. Y estos virus, estos Omicrons un poquito diferentes, variables BA4, BA5, son mucho más contagiosas cada vez. Entonces, seguir con las medidas de precaución, la utilización de barbijo. Chicos, lo vemos todos todo el tiempo, Sí. en el almacén, Sí. en el transporte público, Pero la es gente que, ya no usa Elena, barbijo. ha habido también una marcha y contramarcha desde la directriz comunicacional de los distintos gobiernos. En un momento era libre barbijo, en el transporte público hay dudas, nadie sabe si lo tiene que usar. Las campañas de concientización se frenaron. ¿Qué tenemos que saber hoy para transitar esta enfermedad que en principio para los que están vacunados no sería una enfermedad que revista gravedad de mortandad, más no significa que no te enfermes y que puedas tener consecuencias en tu organismo? Absolutamente. Primero, recordar, las vacunas son seguras y eficaces. ¿Para qué? Para evitar que tengas formas graves, internaciones en terapia y muerte. Igual ese riesgo no es cero. Entonces, estar vacunados en forma completa, haber recibido el refuerzo hace menos de 4 meses, seguir cuidándonos, si no vamos a poder tener la distancia física de 1,5 metros asegurada, usar barbijo, mucho más en un lugar cerrado, en el transporte público, abrir las ventanillas y usar el barbijo, intentar no hablar fuerte, no estar con el celular, los eventos donde se canta, se habla fuerte, se ríe y uno está muy cerquita, son escenarios de riesgo para adquirir COVID. Que vos decís, bueno, yo estoy vacunado, no pasa nada. En esta última semana, 4 colegas, algunos de ellos amigos muy queridos, con vacunas completas, pasaron 2 noches fatales, mucho cansancio, se hisopan, dolor de garganta, se hisopan positivos. Sí, entonces y el vos virus estás mencionando, Elena, gente que es responsable. La verdad es que uno empieza a charlar y a conocer casos de personas que teniendo síntomas compatibles, ya por todos conocidos, ¿no? En vez de chequear e hisoparse, se guardan como si fuera una leve gripe o ni siquiera eso, ni siquiera hacen un reposo. Lo mejor es que se guarden, Si están vacunados en forma completa y dicen, la verdad que estoy resfriado con dolor de garganta y toso un poquito, no voy a trabajar, me quedo aislado en mi casa, no expongo a nadie, ese es un escenario fantástico. Claro, pero no está. Ahora, esos son los casos que no podemos contabilizar. Digo, este crecimiento, exacto, no podemos dimensionar a aquella gente que dice, yo tengo síntomas, por las dudas me aíslo. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que dicen, bueno, es como una gripe, no tengo ganas de aislarme, por las dudas no me hisopo, y sale igual? Ese contagia. Se sabe que quienes están vacunados en forma completa contagian un poco menos porque es menor la carga viral, la cantidad de virus que tienes en el aparato respiratorio superior, pero no es cero. Y si vos le transmitís el virus a un inmunosuprimido, a una embarazada, a un adulto mayor que puede estar en riesgo de que le vaya peor aún estando vacunado, o vos mismo tenés riesgo de tener COVID prolongado, me parece que no es negocio. ¿Estamos todos hartos de usar el barbijo? La respuesta es sí. Pero tenemos que seguir usándolo en las circunstancias que te decía. Lugar cerrado, no ventilado. No puedo garantizar el 1,5 metros de distancia.
me pongo el barbijo. Un ascensor, el transporte público, porque estas variantes son muy contagiosas. Reforzar el concepto de la vacunación. Dentro de los negocios mismos, ¿no? Elena, yo me quedo con una cosa que decía Marcela y que la verdad que yo no puedo creer. Vos sos médica, sos epidemióloga, infectóloga. No soy infectóloga. Infectóloga. No soy y has visto el procedimiento del Estado en estos temas. O sea, de un lado y del otro lado de la General Paz, mensajes totalmente contradictorios, avalados por los propios científicos que trabajan en cada una de las estructuras estatales, políticas del Estado, y diciendo cosas distintas de cómo debe proceder la sociedad. Tan difícil es que los médicos que participan de política adopten una posición médica unificada. Creo que se juntan en una habitación y salen con una posición concreta, única. No voy a ir a ese terreno porque no me cabe, yo simplemente soy una infectóloga de todos los días de hospital y estetoscopio. Lo que sí te puedo decir es que la epidemiología, si bien no soy epidemióloga, la epidemiología es una cuestión muy dinámica. Entonces, si vos tenés un escenario con poca circulación viral, podés decir, bueno, listo, levantamos determinadas restricciones, si no. En este momento que tenemos bastante circulación viral, que mucha gente aún no se vacunó para virus gripe, ¿sí? Y que estamos todos cerraditos, con la ventana cerradita, porque hace frío y demás, y no ventilamos el ambiente, hay mucha gente que no se ha dado la cuarta dosis o la dosis de refuerzo de COVID y tiene que ir a aplicárselas y pasaron más de 4 meses. Entonces, en este escenario tenemos mucha circulación viral. Yo, humildemente, una médica que hace medicina asistencial, lo que puedo decir es, cuidémonos, y la responsabilidad de cada uno es también la de transmitir responsabilidad al otro, y si veo que el otro está con el barbijo mal puesto o no tiene barbijo, decirle, ¿te podés poner barbijo, por favor? Elena, te hago una pregunta, porque se ha perdido también la cultura del protocolo. Entonces, por ejemplo, lugares, vos decís, ojo, atención, me imagino que te referís a fiestas o a eventos en donde se convoca mucha gente y entonces en la distancia hay música, levantás la voz, estás en proximidad, no tenés barbijo, estás en riesgo. Por ejemplo, en el circuito de gimnasios y de actividades, yo he visto que se han normalizado los cupos de las clases. Es como si hubiese vuelto todo a esa normalidad previa del COVID. ¿Es acertado cursar este hábito que, en definitiva, también hacer actividad física es salud, pero digo, ¿con qué tipo de cuidados debemos hacerlo? Si vamos a estar a menos de 1,5 metros de distancia y vamos a estar saltando y no está ventilado adecuadamente el ambiente, lo lamento muchísimo, pero y si además me colgué y no me di la dosis de refuerzo y tal, es un lugar de riesgo. Entonces, utilicemos barbijo y asegurémonos, le decimos al profesor, por favor, ¿podés abrir las ventanas? Claro. Y que haya circulación de aire. Perfecto. Luis quiere hacer una pregunta. Doctora, ¿cómo está el tema del Omicron o del coronavirus en general respecto de las respiratorias normales de esta época del año? Normalmente en esta época del año siempre hay respiratorias, la gripe, algunas otras, porque si no puede crearse la sensación de que no vamos a salir nunca de este digamos, círculo vicioso, ¿no? O de este laberinto del coronavirus. Y uno corre el riesgo, no estoy diciendo que esto sea así, pero es el principio que después puede terminar en China ahora, que por poquitos casos cierran ciudades de 24 millones de habitantes, 25 millones de habitantes, como si fuera el inicio de la pandemia, o porque no han vacunado, o porque quieren control social, por lo que fuere. Es decir, la línea es bastante débil, la línea que divide la normalidad de la continuidad de la epidemia, ¿no? A ver, Luis, si intento entender el punto al que vas. Nosotros antes del COVID, ¿sí? Teníamos escenarios con circulación de virus gripe y no por eso los niños estaban sin escuela. Claro. ¿Sí? Había circulación de virus sincicial respiratorio todos los años, ¿sí? Los chicos que tienen bronquiolitis y demás, y no por eso no había jardines maternales, los chicos seguían yendo al colegio. Íbamos a fiestas, bailábamos, saltábamos, cantábamos, guitarra. Estamos de acuerdo, pero también es cierto que la gente se moría de virus gripe o por enfermedad grave, por neumococo, por no haberse vacunado adecuadamente. Entonces,
miremos, como decía recién Marcela, podemos mirar la mitad del vaso lleno o la mitad del vaso vacío. Yo prefiero la mitad del vaso lleno siempre, y conocemos medidas de precaución. Tenemos vacunas, chicos, en tiempo récord han aparecido vacunas eficaces y seguras, ¿sí? Entonces, estemos vacunados, sepamos en qué escenarios tener un poco más de cuidado, ¿sí? Si estoy enfermo no voy a trabajar y me quedo aislado para no contagiar a nadie, y luego empecemos a pensarnos en decir, bueno, listo, somos una sociedad que tiene que acatar determinadas normas en determinados momentos. Elena, ¿cómo te va? Probablemente, ojalá, hola. Perdona que te interrumpí, Carlos Estrione te habla. ¿Cómo te va, Elena? Siempre es un placer Hola, Carlos, escucharte. ¿cómo estás? Gracias. Quería pedirte una palabra, por favor, para aquellas personas que aún hoy no se vacunan. ¿Qué generan en esta epidemia? Mira la cara que pone Elena. ¿Qué genera para la pandemia la gente que aún hoy no se vacuna? En primer lugar, es un riesgo personalísimo y que no se puede olvidar. Fíjense, en este momento, con de nuevo un incremento de casos, casi 40.000 casos nuevos en una semana, ¿sí? Tenemos un 44% de ocupación de camas en terapia intensiva por todas las causas, no solamente por COVID. Sí. Pero una persona que no se ha querido vacunar tiene que saber que está en riesgo de morirse. Tenga 20 años, por supuesto si tiene más de 50, y si es diabético, si tiene sobrepeso, si es hipertenso y demás, obviamente tiene mucho más riesgo, claramente. Pero una persona joven, no vacunada, puede morirse por COVID. Y esto hay que decirlo así, blanco sobre negro. Luego, las vacunas son un bien de salud pública. Y el bien común es un bien superior, no sé si hay algún abogado ahí. Al individual. Claro. Es un bien superior al bien individual. Entonces, si yo me vacuno, no solamente me protejo de morirme o de estar internado en una terapia intensiva, conectado a un respirador durante 2 semanas, y que no sepan si voy a zafar o voy a estar vivo después, sino que además yo protejo a mi comunidad, protejo a la embarazada, protejo a mi madre, que le mando un beso, en fin, protejo a los demás, Clarísimo. protejo Elena, a los que quiero y a los que no conozco. Un gustazo enorme siempre escucharte, muy Sí. didáctica y muy clara tu posición. Elena Obieta, infectóloga, una vez más en A24 y hoy en la noche de Para que sepas. Marcela. Gracias. Muy bien. A ver, lo peinó, lo puso en tapa y salió eyectado. Yo no quiero decir que si te pone en la lupa Eddie Zunino podés tener un peligro, pero Boris Johnson había atravesado tantos escándalos y no había pasado nada. Yo digo, justo lo peinaste y lo pusiste en tapa y Ahora, salió eyectado del puesto. Hay que peinar a Boris Johnson. Y lo hizo, porque Eddie lo logra. Quiero aclarar una cosa. A los dos colegas de la mesa no los he peinado. Sí, los tenés que Estamos despeinar, peinados. ¿viste? A estos dos. Estamos peinados. Claro que sí, con Estamos. nuestros yo digo, tenemos muchas damas elegantes, pero tenemos ahora en el equipo a los caballeros del tango. El caballero de la gomina, Luis, y el otro caballero, Carlitos. Luis, a ver, yo decía, cuando todo lo habíamos visto, reemplazar a Boris Johnson iba a ser algo difícil, porque algo me puede llegar a sorprender más en el puesto de Boris Johnson. Y me dijeron, ojo que Luis trae una perlita de los posibles reemplazos. Bueno, te voy a mostrar primero la parte seria. Tampoco no es serio que una de las candidatas haya participado en un programa de televisión de clavados en la pileta. Que eso te voy a mostrar una de las candidatas Pero pará, hace unos años. hay un programa que Sí, que un programa de nadan en clavados, vivo. ¿viste? De trampolines. Ah, Muy de película americana, inglesa. vos sabés que me hice una película. No. Peor que las fiestas de Boris Johnson. No. Mira, No, Ay, no es por ahí. Eddie. Hay Ahí esa, está. hay esa imaginación, Eddie Zunino, Sí, con pero esa Boris roseta Johnson, que tenés acá. Boris Johnson te estimula la ahí imaginación. ¿no? detrás de ustedes Ajá. tienen ¿Qué es a esto? los A ver. 5 candidatos hasta hoy con la presentadora de televisión. Esto era antes del debate del domingo. La que Sí. está de celestito con traje, esa es periodista, no es candidata. Ok. Está. Periodista. Esa no. Vamos de izquierda a derecha. Dale. ¿Quién se lo vaya Bien presentando? Estrione ¿Quién? turquesa. Es correcto, turquesa. Turquesa, Bien, bueno, adelante. turquesa. En realidad sería cerúleo el color. Apa. Ah, Bueno. bueno.
Acá es un duelo Te digo- entre las palabras que nunca conociste digo, y que es de trae un del nivel. diccionario Edi Zunino. Y acá Luisito Rosales, que me vienen con estas catálogos Lo saqué del diablo, de viste a la colores. moda. No, decí que lo aprendiste en la Universidad de Michigan. En una película. Yale. Yale. Massachusetts. A ver, bueno, esta no es Massachusetts. igual, me Mirá. la identificás, pero no es. No, esa es periodista. Ok. La de celeste o turquesa o cerúleo no es periodista. Es la que conducía el debate del domingo. Bien, Tuvieron en un debate estos 5 candidatos. ok. El que está con la cruz es el que fue descartado hoy. Ok. La elección del primer ministro británico se parece un poco a la elección del Papa. Cuando los cardenales se reúnen y empiezan a votar y a votar y a votar y no sale humo, mira. no sale humo, no sale humo, humo Hasta blanco. que alguien dice habemos. Hasta que uno dice vemos porque uno consiguió la mayoría. Empiezan a rondas de votación los miembros del Parlamento que corresponden al Partido Conservador. Eso te iba a preguntar. Ellos o sea, votan. no es todo el Parlamento, No. sino solo los oficialistas, digamos. Solo ellos. Y después se somete a todo el Parlamento. Bien. Entonces los miembros conservadores del Parlamento van votando, votando, votando. Hoy hubo otra votación y chau, el de corbata. ¿Qué color, Histrione, la corbata? Azul. La Azul. banda, ¿no es? Azul, lavanda. ponele. La banda, chicos, que Chau, están viendo. por eso tiene esa cruz. Yo diría también Azul Francia, pero Azul, como sí. son ingleses. Bueno. ¿viste? Bueno, No, Azul justo. Britannia. Vamos de izquierda a derecha. El favorito, Rishi Sunak, 42 años, ex ministro de Hacienda, de Economía, de origen indio Ujú. y casado con la hija de un multimillonario indio. Es un hombre muy rico, 42 años apenas. Multimillonario, empresario. Dale. Mira, ahí está cómo fueron votados, pero falta la parte de arriba, ¿no? Porque La esa es primera. donde están los... Ahí lo estamos viendo completo lo en estamos viendo pantalla, completo, Luisito. perdón. Bueno, ves las tres Ahí votaciones. está. Picana Y la- esa que vos decís, el hombre que en tiene cabeza, una cuenta millonaria. Claro, el millonario de origen indio en cabeza. Es impresionante cómo ha cambiado, no sé, la configuración étnica del poder británico. Sí. Porque hay un Totalmente. indio, Totalmente. hay de origen indio, de origen nigeriano. Por otra parte, casi todas mujeres. O sea, una ciudad cosmopolita que empieza a plasmar en la política ese cambio de cosmopolita. Bueno, Londres ya Hasta ahora no era, tuvo, ¿no? tuvo alcaldes de origen, eran musulmanes y qué sé yo. Bueno, ahí lo estamos viendo en acción, ¿no? Después sigamos, si quieren, con la foto. Ya teníamos Rishi Sunak. Todos parecen jóvenes, Rishi. menos una señora que tiene que está un poco más centrada en edad de los que quedan en Pero carreras, vos que es la de sabés rojo. Vos sabés que esa Liz. es la más entrada en edad, Liz Truss, de 46 años. No es tan entrada No, en edad. no, pero digo, es la que más experiencia de vida puede arrojar, porque Es después la- son todos parecidos ser muy jóvenes. La ministra o ministro de Relaciones Exteriores actual. Liz Truss es la que está con vestido. Después, la de origen nigeriano se llama, ya te digo exactamente, tiene un nombre Kemi Badenoch. Ajá. En realidad además tiene un nombre africano, pero le dicen Kemi, que es la última parte del primer nombre. Y ella Bien. es la ministra actual, es bien de derecha, de la mujer e igualdad. Mirá En el vos, Reino Unido de es un derecha, ministerio creado por Tony Blair, pero ella estaba la antítesis de Donda, para tenerlo por alguna eso, clara. de derecha pero Sí. feminista, digamos. O de Sí, Gómez pero Alcorta. porque la han puesto de ministra, pero las feministas más ¿Con qué discurso? A ver, contanos un poquito. Luis, más para conocer. duras la critican porque no está a favor de los baños mixtos y por otro tipo de cosas, ¿no? El tema trans, de los cupos trans para ciertos trabajos. ¿Y no qué sé. defiende, digamos, de derechos de mujer siendo de derecha, que en general estamos acostumbrados a que el feminismo se practique más en los movimientos más rebeldes De izquierda. asociados a la izquierda? Bueno, el gobierno actual es un gobierno conservador, puso de ministra de la Mujer a esta señora de origen nigeriano. Mirá Ahí, vos. ahí la vemos. ¿Y- Bueno, y ella la de la después perla? la última, que Ella. está allí, es justo la de la perlita, se llama, ¿dónde está? Penny Mordaunt, 49 años, y es la ministra de Estado de Comercio. Pará, es una especie de- ¿Penny es más grande que Liz? No, no me No, hinches. hay al... Nah. Pará, ¿la de azul es más grande que la de rojo? Sí. Hay una que le está fallando la crema. Bueno, No, por eso. Me digo, parece que la foto ¿estás no la seguro favorece vos? nada más, ¿eh? Yo creo que Penny son los está muy bien. clavados. bueno, o el vestido. Si tiene por ahí, 49, mirá. Penny está No, muy bien. deben ser los clavados en la pileta. Los clavados. ¿Quieren que veamos el Ay, sí, video quiero verlo. de cuando hace unos años
Lo tenemos por ahí, creo, ¿no? diga. Tenemos el video de cuando hace unos años Penny Mordaunt era una... Ahí está, mira. Sí, es esa. ¿Ves que está muy entrenada? Estaba muy Wow. entrenada. Qué físico, che. Nada que ver con Penny Lane, ¿verdad? ¿Y qué hacía? Y ahí se ¿Era tiraban en el participante de un clip. reality? Clavadito en un reality. ¿Pero era participante? ¿Todavía no era funcionaria? No, o? no, eso son varios años. Ah, o sea, antes de su performance Sí, antes de política ser era una el- Pero estrella. acá no era política, Luis. No sé, Ah. tendría que chequearlo. Porque ya que sería chequearlo. obsceno. Porque en estos programas buscan eso, digamos. ¿Alguna política? Lo vamos a chequear. A ver, Alguien que en sea- producción, el que encontró este video, nuestro Un gran genio. amigo. Nuestro Ahí va. productor Agustín y Willy. Un genio. Ah, bueno, Willy Flynn. Willy, Bueno, escúchame. clavadista. Una- Está Averiguemos muy si bien, era señora. funcionaria. Mirá cómo la miran. Sí, tiene que haber sido un poquito famosa haber sido. Claro, por eso Splash. la convocan. Splash se Es llama el programa. difícil A ver. eso que hizo, pero lo que pasa es que no le salió bien Te porque digo las que piernas cae se fueron casi de para adelante. panza, ¿eh? Sí, no le salió bien. Bueno, Mirá. Pero mirá, Mirá. es Ay, difícil. no, cómo me dolió ese panzazo. De ahí a primer Ahí me ministro. hizo acordar a Boris Johnson. Panzanzo, chicos, y En las la- mujeres que tenemos. Pero tenía- En la caída me Las hizo mamas. pensar en Boris Johnson, por eso le doy chance a esta mujer. tenía no, tenía no, agua, no la- dudo la que es tu pileta- candidata ella. la pileta tenía agua. Ya ¿viste le que a haremos, veces- ¿qué le haremos? ¿Permanente? Acá, Marce. Y yo creo que la vas a tener que poner al mando si llega a ser ella, pero en malla. Bueno, Ah, La vos decís veo, que va en así, malla, sí, perfecto. sí, sí, ¿viste te como, la veo. como Vos los lo pedís, vos lo concursos- tenés, ¿eh? como los concursos de canto ahora en estos programas, Sí. etcétera, para la elección del primer ministro británico lo votan los miembros del Parlamento, en este caso los conservadores, pero también hay favoritos o favoritas del público. O sea que esto no era la voz argentina, era el Claro. piletazo inglés. Claro, pero de todos estos candidatos, la favorita del público británico es casualmente la señora Splash, la última. Bueno, tiene su Splash. carisma, evidentemente. Tiene su Hay que carisma y su animarse a hacer eso en Miss tele. Splash. Claro. Uno está en tele, pero no se anima a llevar a ese lugar el terreno Ahora de te la voy a chequear si ya era performance. famosa o no, Estaba cuán en eso. famosa. Pero esa cuestión de aparecer en televisión, de aparecer en traje de baño, ¿puede sopesar al momento de la gente elegir en el Reino Unido? En todos lados sirve. Sí, ¿vos En decís todos que sí? lados sirve. Si vos, lo más complicado para un candidato a cualquier puesto público que implique una votación Que lo conozcan. es que te conozcan. Claro. Y que te conozcan más o menos bien, positivamente. Que caigas bien. Que caigas bien. Que caigas bien, ese es un No, montón. no Me gustó necesariamente, que caigas no bien. necesariamente para hoy, a nuestra producción un pedido muy especial, que nuestro público creo que lo merece, A un ver. compilado de Sí. las caídas de Boris y el panzazo sí. de Mrs. Splash. Miss Splash, para cuando puedan, no Sí, hay sí. ningún problema. ¿Cómo Tenemos cae que la hacer. política británica? Bueno, ¿vieron que a veces dicen que Argentina, que nosotros? No, en otros países también sucede. Hoy tenemos una encuesta especial que vamos a estar desarrollando este tema en un ratito nada más, porque vamos a contarte cómo quedó el mercado financiero hoy. Pero la realidad es que se armó tal debate sobre quién compra dólares, si estás patria o muerte, dólar o antipatria, básicamente. Así que dijimos, como los funcionarios lo tomaron como algo personal, con él dijimos, hagamos, y Agustín, nuestro productor, una encuesta para conocer la opinión de la gente. En el caso de tener la posibilidad, ¿ahorrarías en dólares? Si no, o busco otras opciones. Queremos conocer desde las redes sociales que te acerques a nuestro programa y nos cuentes qué harías si tenés la posibilidad de ahorrar. Bueno, Eddie. Y tenemos está Daniel Lipovetsky en porque comunicación. vos comes carne, pero yo te vengo diciendo hace rato que vos contemples cuando vos me invitás y demás, que yo no como carne. Y que buscar, yo lo digo en serio, en primera persona, cada vez que salgo con mis amigos es un tema, porque tengo que buscar un lugar en donde pueda alimentarme bien, Sí. pero no necesariamente comer lechuga, con todo Sí. respeto, digo. O sea, Sí, yo en general cuando recibo gente en casa siempre haces? pienso en ellos y preparo. Hasta cuando hago, si va a ser serio? parrilla, parrillada de vegetales. Eso es muy Siempre. bueno, esa es una muy buena Siempre. salida. ¿En Bueno, serio? pasa Sí. que no todos son tan buenos Hongos, anfitriones. vegetales. No, vos no me pongas esa cara, No, no, Carlos está bien. Estrione, No me- porque la berenjena, el zucchini, Es riquísimo. el ají Cuando me y invites, otro tipo de vitualias Cuando me a la invites a una parrilla parrillada- El son cabutia, por ejemplo. el cabutia. cuando me invites a una parrillada a tu casa, ya sé cuál va a ser mi respuesta. Bueno, pero Gracias. eso para mí, es para cuando vos te sientes te va a dar un corte de carne. Pero yo digo, este es un planteo que es importante. Y además porque cuando miramos el índice de precios al consumidor, lo que estaba empujando en los últimos meses en el sector de alimentos son las verduras. Entonces, de la mano de esto, Daniel Lipovetsky, que ya está enganchado, como decías vos, escuchándonos, está impulsando una ley
de comida vegana y vegetariana en restaurantes bonaerenses. Él, en la Cámara de Diputados, logró que se apruebe esta semana este proyecto de ley. Obviamente estamos hablando de La Plata, pero es una problemática que se extiende a todo el país. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido Para Que Sepas. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Me toca en primera persona este tema, porque realmente, digo, uno quiere salir y alimentarse bien no es una ensaladita, porque los que somos buen comer, realmente tenemos que tener alternativas. Y hay muchas veces que no encontrás lugares para poder compartir y llevar a tu familia o a tus amigos en donde vos tengas una opción. El que es vegano no tiene opción y además es muy costoso realmente, los precios son muy caros. Contanos un poco sobre qué danza este proyecto de ley que en definitiva ya tiene un avance para lo que es el área bonaerense por lo pronto. Contanos un poco sobre qué trabajaste. Bueno, surgió justamente de las conversaciones con muchos, sobre todo muchos jóvenes y mucha gente que se ha ido volcando a la alimentación vegana y vegetariana, y que cuando yo caminaba a mi ciudad, sobre todo mi ciudad de La Plata, que yo la recorro todos los días y hablo con los vecinos y con muchos jóvenes que me planteaban justamente la misma problemática que contás vos, que vivan a restaurantes y bars y querían con sus amigos y querían que haya una opción vegetariana y vegana y no había. Entonces empezamos a pensar cómo hacer para promover eso sin caer en ningún tipo de norma obligacional, porque nos parece que en este caso no hay que ir por el lado de la obligación, sino del lado de la promoción, del estímulo, del fomento. Y finalmente logramos un proyecto que fue el que presentamos, donde de alguna manera lo que hacemos es fomentar que haya una propuesta, una opción vegana o vegetariana en los establecimientos gastronómicos que se quieran adherir al régimen, por supuesto, y en ese caso, si se adhieren, van a tener un reconocimiento por parte del municipio desde el punto de vista solamente de comunicación, que cuando ese establecimiento va a tener una identificación dada por el municipio de cada lugar, digamos, de cada ciudad, donde diga, bueno, este establecimiento cumple con la ley, por lo tanto ofrece a sus consumidores, digamos, una opción vegana o vegetariana. Creo que es un punto, digamos, de alguna manera el proyecto para seguirte, un tema para empezar a estimular, digamos, el restaurante, porque viste, los cocineros también son muy celosos, viste, el chef. ¿Qué estímulo recibe? ¿Algún estímulo fiscal? ¿Publicidad? La realidad que sí, nos hubiera gustado que haya estímulos fiscales, lamentablemente esa parte no tuvo consenso, pero sí, por supuesto, que el estímulo va a ser de alguna manera, del punto de vista del marketing, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que ese restaurante va a estar identificado por el municipio como un restaurante amigable para los veganos. Una suerte de sello. Claro, vegano. Exactamente, por lo tanto, desde ahí vos vas a decir, che, vamos a este establecimiento porque realmente tienes opción y creo que le va a generar un beneficio a los restaurantes. Por supuesto que de alguna manera necesitan también el acompañamiento de los consumidores después de venir tan golpeados después de la pandemia que ha sido tan duro para ellos, ¿no? Ahora, Daniel, esto es a voluntad, no es obligatorio para los restaurantes. No es obligatorio, no, yo creo que estas cosas no pueden ir por el lado de la obligación. ¿Y cómo publicitan los restaurantes que tienen esta oferta? ¿Tienen que poner una especie de cartel en la puerta, promocionarlo con su menú en internet? La idea es que el municipio sea el que establezca el régimen, porque esto va a ser en cada municipio, que son generalmente los que tienen el contacto, el vínculo, digamos, público con el establecimiento gastronómico, y los municipios que se adhieran a esta ley van a establecer justamente la manera de identificarlo, seguramente con una identificación uniforme, que después lo tendrá que establecer la reglamentación de la ley, para que estén identificados esos establecimientos como que cumplen con la ley, por lo tanto tienen una opción vegana a su menú, es que en realidad tiene que ser una opción, digamos, no estamos hablando que tiene que ser todo el menú vegano, todo lo contrario. Sí, creemos que tiene que por lo menos tener la posibilidad de un vegetariano o un vegano poder no solamente comer una ensalada de lechuga y tomate, como a veces hoy pasa. Totalmente, que no es lo mismo aparte vegetariano que vegano, ¿no? La dieta vegana es bastante más restrictiva. Bien, te hago un punto acá y te pregunto qué pasa con aquellos que tienen celiaquía, ¿no? Y que realmente aquí es muy difícil encontrar también lugares en donde esas personas puedan sentarse a comer. Es verdad, también hay una dificultad. Yo creo que allá hay algunas normas que están en el mismo camino que hemos establecido, que justamente incentivan a que tenga más oferta de comida celíaca, que lamentablemente tienen este mismo problema y que hoy son muchos, ¿no? Así como hay muchísimos argentinos que son vegetarianos o veganos, se calcula que hay más de 3 millones de personas en la Argentina que, por lo menos según la Unión Argentina Vegana, también pasa que hay muchos enfermos con celiaquía y que son celíacos, y por lo tanto de alguna manera es importante que cada vez haya más establecimientos que prevean estas cosas que no hay, Daniel,
No hay, se Daniel, preveía, ¿no? ¿no hay, Daniel, una contradicción ahí desde el punto de vista de la salud pública, de ir más rápido con una ley para veganos y vegetarianos que deciden, en general, no por una cuestión de salud o de enfermedad, este tipo de alimentación, antes que los celíacos, que sí tienen un problema de salud, en los que en ciertos casos extremos les puede ir la vida, y que encima el celíaco gasta más en comer porque la comida sin TAC suele ser más cara? Sí, es verdad. Yo igual creo que ya hay una norma, Eddie, por eso no está, pero es verdad que si no lo hubiera, deberíamos presentarla. El tema La es el verdad que control. esta norma que yo presenté... Viste, en la práctica, Daniel, no se ejerce la alternativa. Y además porque, vamos a ser honestos, lo que implica es también una responsabilidad muy ardua en las cocinas, porque aquel que es celíaco tiene que tener el resguardo de que en la cocina no han utilizado utensilios o han manipulado utensilios en donde pueda mezclarse justamente comida que tenga TAC sin TAC. Eso lamentablemente no se ve. ¿Qué pasa con los controles, ¿no? Sobre las normas que ya tenemos? Sí, es verdad, y vamos a estudiar a ver si no hay una norma, deberíamos presentar una del mismo estilo. Me parece que sería una falta. Yo creo que la hay igual, pero lo vamos a chequear. De todas maneras, mira, cuando uno presenta muchas leyes, muchos proyectos, de pronto hay proyectos que avanzan y otros que no. Algunos me han comentado, bueno, pero ¿vos te parece que esta tiene que ser la prioridad? Y claramente hoy no es la prioridad en una actividad legislativa este proyecto. Hay otros proyectos que yo he presentado que lamentablemente no han podido avanzar, porque usted sabe que la legislatura, la mayoría no la tiene Cambiemos o Juntos en nuestro bloque, sino la tiene Frente de Todos, y por lo tanto avanzan los proyectos que tienen ese consenso. Yo, por ejemplo, presenté un proyecto para derogar el pase sanitario a nivel provincial, que me parece que es muy importante, porque hoy todavía hay gente que no se ha vacunado porque no quiso, y por ejemplo hoy cuando quieres hacer un trámite en la administración pública provincial hay lugares que no se lo exigen, y ese proyecto de ley que yo también presenté y que afecta a la libertad de muchos bonaerenses, lamentablemente no ha sido acompañado por el oficialismo, por lo tanto no se pudo tratar. Este tuvo acompañamiento de todas las fuerzas y por lo tanto pudimos avanzar con la media sanción que la dimos el jueves pasado, ¿no? Daniel, la última que te pregunto es, y para cerrar tenemos que ir a otro tema urgente, pero ¿cómo te sentís ahora que se está revisando la ley de alquileres que vos habías propiciado en su momento? Bien, porque yo la ley la impulsamos en ese momento en un contexto muy distinto de la Argentina. La trabajamos con nuestro gobierno en una mesa que se formó con el Ministerio del Interior, la Secretaría de Vivienda, el área de inversión, la AFIP, que fue la que impidió, por ejemplo, incluir la registración de los contratos. Bueno, un montón de sectores. Lamentablemente era otro contexto. Hoy la Argentina vive una situación de inflación terrible, con un gobierno que no hace nada para bajarla, todo lo contrario, les diría. Y por lo tanto, cosas que la ley creo que debería revisarlas. Me parece que es lógico que hoy el Congreso, después de 2 años, vea qué cosas funcionaron de la ley y cuáles no, y la corrija, y ojalá lo pueda hacer. Gracias, Daniel, por haber participado en Para que Sepas. Después contanos cómo finalmente resulta, si ese texto se aprueba tal cual lo impulsaste vos o si hay algún cambio. Después les cuento, está en el Senado bonaerense, esperemos a ver cómo lo trata. Gracias por todo, un placer, buenas tardes. Hasta la próxima. Chao. Reiteramos la información con la que abrimos el programa. A partir de la medianoche, las compañías de transporte público de colectivos van a reducir en un 50% sus servicios. Está Cristian Balbo recorriendo paradas precisamente de colectivos para ampliarnos la información. Cristian. Así es, Eddie, Marcela, estamos en la estación de Constitución, en la previa de lo que va a ser esta medida dispuesta por 3 cámaras del sector automotriz en lo que tiene que ver con la cuestión del servicio público. A partir de la medianoche en adelante se va a reducir en un 50% la frecuencia normal y habitual de los colectivos en la región del AMBA. ¿Qué quiero decir con esto? Que el que espera, por ejemplo, aquí una parada 5 minutos, va a esperar 10. Si esperás media hora, vas a esperar 1 hora. Si tenés que aguardar 1 hora, van a ser 2 horas. Esto es lo que acaban de confirmar 3 cámaras del sector a partir de la medianoche y en adelante. Por el momento, aquí en Constitución el servicio es normal. Tengamos en cuenta que esto se da porque están... todavía no arrancó, arranca a la medianoche. Claro. Están aduciendo que no les acreditaron los fondos que tienen que ver con la cuestión tarifaria y que por el proceso inflacionario no dan los costos para que el servicio público de transporte, todos lo vimos, puedan operar con normalidad en el AMBA. Todos lo vimos, lo venimos viendo desde hace muchísimo tiempo. Prácticamente todos los colectivos del área metropolitana
ploteados con el tema de que sin subsidio no puede haber transporte público tal cual está. Pero esto, más que la política, que incide mucho, porque esta es una discusión que viene llevando el Estado Nacional con la Ciudad de Buenos Aires, con la provincia de Buenos Aires, hace tiempo. ¿Quién se tiene que hacer cargo de estos subsidios al transporte público de pasajeros en el área metropolitana? Pero en concreto, pongamos en este momento el servicio. ¿Qué significa la reducción del 50% de la cantidad de colectivos? Esto quiere decir que van a estar va a llegar un colectivo en el doble del lapso que llegaba hasta este momento, porque va a haber la mitad de colectivos en funcionamiento, Cristian. Eddie, exacto. Mientras te muestro imágenes de cómo está operando a esta hora de la noche el servicio de colectivos de Constitución, te leo parte de este comunicado que está firmado por la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros, la Cámara Empresaria de Transporte Urbano de Buenos Aires y, en tercer lugar, por la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires. Dice así: las entidades empresarias de transporte público de pasajeros por automotor que suscriben la presente alertan a la población ante el considerable atraso verificado en la acreditación de los fondos de las compensaciones tarifarias correspondientes a los mayores costos incurridos durante el año en curso. En efecto, al día de la fecha, las empresas llevan afrontadas gastos correspondientes a mayores costos del primer semestre por un valor total equivalente a las compensaciones de un mes completo, Eddie, en virtud de lo cual se informa que en el objeto de no interrumpir totalmente las prestaciones, para no ir a una medida completa de fuerza, lo que van a hacer es, a partir del martes 19 de julio a las 0 horas, se prestarán los servicios con el 50% de la frecuencia normal y habitual. Esto es lo que están firmando estas tres cámaras. El 50% quiere decir que se va a demorar el doble para esperar un colectivo como este, por ejemplo, la línea 53, que está aquí en la estación de Constitución, porque esto afecta a todo el AMBA, Eddie. Gracias, Cristian. Ampliamos después. Hasta luego. Abróchense los cinturones porque este viaje viene con una velocidad y una virulencia importante. Y estoy hablando de la velocidad de remarcación de un precio en nuestra economía, que empezó a tener mayor ritmo al que tenía hasta ahora. El número del día tiene que ver con el dólar financiero. Es el llamado contado con liquidación, o ese dólar que surge a través de la intermediación de bonos y acciones que determinado sector, sobre todo el empresariado local, lo utiliza para hacerse de dólares de manera legal, sin un cupo establecido, pero para acreditarlos fuera, en una cuenta afuera de Argentina. Es yo lo digo, es el dólar pánico también, porque para muchos es la vía de escape legal cuando crees que la cosa no viene bien. Tocó los 235 pesos, es una marca histórica. El viernes pasado había cerrado en 230 y ya nos parecía muy alto ese valor. El problema es que la brecha entre el tipo de cambio oficial y este tipo de cambio que, insisto, es legal, traspasó los 136%, el 136%. El divorcio, pues ya no es una brecha, el divorcio entre el tipo de cambio que los empresarios toman, que es el mayorista, y este, que es el que verdaderamente pueden comprar sin tanto límite cupo o tanta restricción, porque las hay, las restricciones, ya está arriba del 136%. ¿Por qué insisto tanto en este número? Y vos dirás del otro lado, ¿qué me interesa a mí? Si por ahí no es algo que yo haga en mi casa, en mi vida habitual. Es que el ritmo de remarcación de los precios es el ritmo que ven o perciben los empresarios también. Y si este valor está tan divorciado del oficial, hay un aroma o una sensación de que probablemente las remarcaciones de precios sean mayores. Vos fijate cómo queda nuestra tabla. Hemos sacado ya este contado con liqui porque te lo mostré, pero esta tabla que tenemos de un desdoblamiento cambiario de hecho, mira cómo queda. El mayorista, que es el que te digo, el que algunos empresarios pueden acceder y que hay muchas quejas sobre las restricciones para el mercado de cambios, está en 128,91 centavos. 128 o casi 129 pesos implica que se aceleró la devaluación del peso. No es que quedó congelado, le están metiendo un ritmo a la devaluación mucho más veloz que lo que el gobierno venía haciendo hasta hace un mes y medio. Lo que lleva al minorista, que vos sí en tu casa lo tenés que tener presente, porque es el dólar que te toma el banco si vos con tus dólares en blanco acreditados en el sistema bancario le querés vender al banco, si querés pesos legales, el banco te toma tu dólar a 135,25. Ese también se aceleró. Fíjate que está 25 centavos por encima del cierre del viernes. Es un salto importante. Hasta ahora estos movimientos en un solo día de tipo de cambio oficial no lo veníamos viendo. Y esa colación del faltante de dólares que se percibe habrá en el segundo semestre.
Dólar tarjeta, el surgimiento con esta nueva medida de aquel dólar que tenés que tener presente si gastás en el exterior o si comprás, contratás algún servicio en alguna empresa que esté radicada en el exterior. Simple y llano. Casi todo el mundo hoy tiene un servicio de streaming. Esa empresa está radicada en el exterior. Te bajás una aplicación en tu celular o en tu sistema. Yo tengo como digo, mi reloj inteligente. Alguna actualización la tenés que pagar, la estás pagando una empresa que está en el exterior seguramente. Bueno, ahí va a tu cuenta en la tarjeta a 236,43 el dólar que te toman. Después tenés el ahorro, que es el que cuando vas al banco y querés hacer uso, si es que podés y tenés el permiso del Banco Central de los $200 que te permiten ahorrar por mes, bueno, ahí el número es 222,91. Hay una diferencia sobre la percepción de ganancias. Por eso hay dos tipos de cambio ahora donde antes había uno. Después tenés el Blue, que para muchos es mucha referencia, aunque para el gobierno es algo mínimo, marginal. Es la sensación térmica de la calle, que el Blue terminó hoy lunes en 291 pesos. Sí, la semana pasada había tocado los 293, pero fíjate que sigue más cerca de los 300 pesos que del minorista de 135. Es decir, el divorcio sigue siendo muy amplio entre tipo de cambio oficial y los paralelos. Y después el bolsa, que sí se utiliza mucho ahora para la clase media que ahorra, porque es legal y te permite, incluso mediante un home banking, sin demasiada asistencia de una sociedad de bolsa, poder comprar algunas acciones o bonos y venderlo en un determinado lapso de tiempo contra dólares. Ese tipo de cambio ya tocó los 294 pesos. Esta es la Argentina que tenemos de un mercado desdoblado. Y está Juan Napoli, que es presidente del Banco de Valores. No sé si nos está escuchando ya. Hola, Juan, querido, ¿cómo estás? Buenas, Marcela, todo bien, por suerte. Vos venís advirtiendo sobre el desfasaje que hay en algunas cotizaciones, lo que yo llamo divorcio, otros dicen brecha cambiaria. ¿Qué significa cuando el inversor, el empresario, empieza a decir soy capaz de pagar hasta 235 pesos, es decir, soy capaz de pagar un 136% más el precio del dólar con tal de hacerme de un dólar y llevármelo en una cuenta fuera del país? ¿Qué significa lo que estamos viviendo? Bueno, es el producto de las inconsistencias económicas de las variables que vienen hace un tiempo prolongado, agravado por el deterioro de la situación política y de los conflictos que hay, sobre todo en el oficialismo, ¿no? Bien, vos sabés que hablando de oficialismo hubo declaraciones este fin de semana que lo único que hicieron evidentemente fue que recalentar hoy el mercado financiero de la titular de la cartera económica de Batakis. La falta de dólares es desesperante, la situación es muy delicada, lo dice la ministra que acaba de asumir y que pareciera como que se hubiese encontrado con una sorpresa que ha dejado Guzmán. Digamos, no hay ninguna novedad, pero ahora el gobierno lo reconoce. ¿Qué pensás de este tipo de declaraciones? Yo esto lo vengo advirtiendo hace tiempo en privado y en público. Lo primero que pienso que la política del relato está terminada, que la política de los gastos dispensiosos están terminados y la política de durar para llegar está terminada también. Cuando vos tenés todos los dólares alternativos cerca de los 300 pesos, te habla de estas tres definiciones que te estoy dando. No me parece menor y me parece que no se ha tomado real dimensión del discurso fiscalista de Batakis y de los amplios poderes y del manejo de las áreas que tendría para hacer un ajuste, sobre todo la reforma del artículo de la ley de la administración financiera. Sin embargo, todo ese discurso se enfrenta con una realidad, por ejemplo, con el nuevo giro de adelantos, las presiones sobre un salario universal y un retraso en la suba de tarifas. ¿Qué te quiero decir? Que más allá de la intención hay que ver si la política, y es muy difícil que esto pase, respalde estos poderes que tiene el recorte del gasto por el lado de la segmentación tarifaria. Yo veía un informe que dice que así como lo están trazando, implica un recorte por lo menos por este periodo del 0,1% del Producto Bruto Interno. Es decir, que lamentablemente o tristemente no implica tampoco el demasiado recorte en el gasto, para lo que significa realmente llevar a una economía a un equilibrio. Entonces, con eso solo evidentemente no alcanza, Juan. No. Lo que yo quería resaltarte con esto es que
hay un cambio, quizás como vos dijiste, un reconocimiento cuando te está diciendo que la situación es desesperante, de decir, miren, yo estoy en condiciones de hacer un ajuste, hay que ver si me apoyan. Obviamente que no alcanza, y siempre digo lo mismo, cuando vos no tomás las decisiones, las toma el mercado, y el mercado las está tomando. ¿Qué significa esto que vos mencionás de se terminó el discurso de seguimos así para llegar? Que me imagino que estamos hablando de terminar el mandato y además propiciarse a una elección en donde el peronismo tiene ambición de ganar. ¿Qué significa eso en la economía? Mirá, yo creo que estamos en un momento de tanta complejidad que no se sabe quién puede ser el presidente del partido que fuere, porque los políticos tradicionales están todos acercándose a los pisos históricos en cuanto a su imagen, en cuanto a una reelección de este gobierno ya parece hasta ridículo o gracioso. También yo advertí sobre un manejo de la inestabilidad, pero a estos niveles ya se te hace imposible manejarlo. Con una brecha de 140 vos tenés que tomar decisiones más dolorosas. Miraba los números hoy del contado con liquidación, que, Juan, muchas veces lo hemos hablado, pero nos gusta también que la gente aprenda y sepa de qué se trata para que nadie piense que el tema financiero o económico es para una élite. El contado con liquidación es una de las ventanas que han quedado de manera legal para poder hacerse de dólares sin tantas limitaciones y permite a aquella persona con dinero legal hacerse de esos dólares con una cuenta fuera del país. Desde el 8 de junio, esta cotización que ves en pantalla subió 90 pesos o el equivalente al 43%. Estamos hablando de un mes y medio. ¿Y qué pasó? Magia, 8 de junio, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Comenzó la salida de los fondos en pesos que estaban resguardados en bonos del Tesoro. Es como si de repente mucha gente dijera, me salgo de mi plazo fijo, no me convence la tasa de interés, no está el panorama para quedarme en pesos, me refugio en el dólar ahorro, si es que el dólar ahorro fuese libre. Eso es lo que está pasando también con la cotización. Yo quiero compartirte a vos y a toda la audiencia lo que decía el presidente hoy, la lectura que tiene sobre quienes compran dólares. La Argentina no es un lugar donde los turistas compran dólares para viajar y hacen subir eso que se llama dólar blue. Ni tampoco es el lugar donde algunos especuladores en el CCL hacen subir el dólar y a todos nos intranquilizan. La Argentina también es esta, la que produce, la que invierte, la que trabaja, la que da empleo, la que educa, la que sana. Todo eso es la Argentina. Bueno, si sos una persona que tenés plata en blanco y querés irte al exterior, evidentemente sos una antipatria. Yo, la verdad que esto son tonos raros porque no tiene que ver con lo que venía advirtiendo la ministra, pero sí hay como un aroma de inquietud y de molestia con respecto a lo que yo llamo hoy dólar tarjeta o turista, que igualmente, aunque han apreciado ese valor y es más caro, no frenó el turismo que utilizó las vacaciones de invierno para irse al exterior. Juan, ¿qué se viene después de este discurso? Primero déjame que te diga algo. A mí lo que me asombra más allá de lo discursivo es la falta de preparación o de conocimiento, porque si yo tengo un dólar tarjeta a 236 y se supone que si vos viajás fuera del país estás bancarizado y tenés una tarjeta de crédito, ¿por qué irías a pagar 290? Digamos, ya creo que no saben de qué están hablando, básicamente. Y después no me asombran las declaraciones. En cualquier país del mundo, el que compra bonos, cualquier presidente te agradecería, y acá te dicen que sos un maldito especulador. No paramos de que nos estafen, digamos, los bonos argentinos han vuelto a ser reestructurados. No obstante eso, los que teníamos deuda argentina, para el presidente somos especuladores. Sobre ese punto quiero concluir. Hay mucha gente que sí apuesta a la tasa de interés en pesos y que quiere saber, tengo que renovar un plazo fijo, ¿cómo van a hacer? Sabemos que emitieron un montón de dinero, 1 billón de pesos, casi no podría explicarte en cantidad de números lo que significa eso, pero mucho dinero para compensar el desarme de posiciones que te contaba estaba sucediendo desde el 8 de junio. Es decir, más suben la tasa, más interés tienen que pagar aquellos que en definitiva tienen determinados bonos del Tesoro. El punto es que si no le pagas una tasa acorde con la inflación, nadie quiere renovar, entonces se te van al dólar. ¿Qué pensás que va o qué avisorás para este segundo semestre en materia de tasas de interés? Mira, yo lo que avisoro es, primero, ninguna consultora me habla de menos de 7% de inflación para el mes de julio.
Y si yo tomase un promedio de inflación del mes de junio para agosto y diciembre, es decir, un 5,3, la inflación del año me estaría dando alrededor de 89%. 89. Con lo cual es muy difícil alguna colocación que le pueda ganar a esa tasa de inflación. Gracias, Juan. En un ratito vamos a compartir la encuesta. Queremos saber en qué ahorrás, así que en un ratito vamos a ver qué contesta la gente que nos mira. Gracias por tu participación en Para que Sepas. Gracias a vos. Te mando un saludo grande. Y los números no son básicamente lo mío, pero bolsillo tenemos todos y algún pariente con temas de salud también. Acá, Marce, vos seguís con el tema porque estamos hablando de inflación, estamos hablando Sí, porque Argentina está barata costos. para el extranjero nada más. Claro, venís con dólares y es barato. Claro, el tema es para nosotros. Cuando hablas, cuanto más grande sos, te van generando algunos problemitas más, porque el costo de los medicamentos en el costo de la salud creció no hay dudas, un no hay dudas. 30% Tremendo, y casi el 60% de los medicamentos tuvieron aumentos por encima del índice de precios al consumidor. O sea que la inflación de medicamentos y la inflación para jubilados es de las más altas de todas las inflaciones que sectorialmente podemos ir recortando, y vos no me dejas mentir, ¿no? Totalmente. Está en comunicación Juan Pivetta, que es experto en sistemas de salud, y queremos hablar de este tema precisamente. Hola Juan, ¿cómo estás? La incidencia de los medicamentos en el presupuesto de una familia común, pero sobre todo de una familia de gente mayor. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Sí, bueno, nosotros sacamos el Observatorio de Seguimiento de la Unión Argentina de Salud acaba de sacar un informe respecto a esto, ¿no? Que venimos haciendo el seguimiento desde hace un tiempo, y desde hace un tiempo largo viene, independientemente de las medidas que se habrían tomado en algún momento, controles de precio en el medicamento, bueno, asimismo, todos los años venimos con unos puntos por arriba de la inflación, el aumento de los medicamentos, ya sean los ambulatorios, los que la gente compra normalmente en la farmacia, como los de alto costo, que son, bueno, obviamente menos incidencia, pero bueno, que también el impacto del aumento del dólar, que incide fuertemente sobre ellos, bueno, hasta está haciendo claramente que se haga una situación muy insostenible. Ahora, Juan, nosotros tenemos en la Argentina un área de fabricación de medicamentos, una industria de los medicamentos nacional que es muy importante. Exacto. Ahora, aún así, buena parte de los componentes de esos medicamentos están influenciados por el dólar. Bueno, a ver si, en primer término esto, ¿no? La Argentina tiene una industria de medicamentos muy importante, de hecho es una de las más importantes del mundo. Pero asimismo, por supuesto, la incidencia del valor del dólar tiene un componente importante. No obstante, digamos, reitero, en los últimos años el aumento del precio de los medicamentos siempre estuvo por arriba de la inflación, inclusive la inflación en salud, que es superior a la inflación del resto de la economía. Y esto se está sintiendo cada vez más. Por supuesto que a su vez también en el último tiempo ha habido un aumento en las unidades de venta. Hay en lo que va del año 8,4% más de unidades vendidas de consumo de medicamentos, lo que hace la situación prácticamente insostenible. Ahora, Juan, yo digo, si lo miramos solamente con la medición del INDEC, 6 de cada 10 medicamentos de los de mayor uso han tenido una inflación por encima de la del resto de los precios de la economía, es decir, se han remarcado una velocidad mayor que el resto de los precios. Es grave, porque lo que resta, y para este mes que estamos transitando, es preocupante. Es una devaluación que, como mostrábamos, que es uno de los componentes que explicarían entonces esta remarcación, la devaluación se aceleró. Totalmente. Los faltantes están en muchos ámbitos. ¿Qué debería hacer, Juan, el gobierno para, digamos, hacer una suerte de intermediación en el mercado para evitar que sea tan brusco, sobre todo porque es algo que lamentablemente no se puede dejar de consumir? Es salud. Miren, esto me gusta resaltarlo. Lo que quiso hacer, este gobierno, esta administración intentó 2 veces un acuerdo de precios, que lo recordaron al principio el primer ministro, quien es González García, que hizo un acuerdo hasta el 30 de enero del 2020, y luego ese mismo año siguiente, aumentó por arriba de la inflación, independientemente de que hubo unos meses ahí de congelamiento de precios. Lo mismo hizo la actual ministra de Salud,
Carla Bisotti, junto con en ese momento secretario de Comercio, Feletti, hicieron a finales del 2021 el acuerdo de precios hasta el 7 de enero. Pero bueno, en ese momento yo alguna vez tuve que hacer una nota en ese momento y planteaba esto. Recuerden que cuando pase el tiempo nos vamos a dar cuenta que así mismo, más allá de este acuerdo de precios, el precio de los medicamentos iba a aumentar más que la inflación. Y esto está pasando, sigue aumentando por arriba de la inflación. Y por supuesto, el componente del gasto en medicamentos en el sistema de salud privado, por ejemplo, entre alto costo y ambulatorio pasó de 22 puntos, 23 puntos, a en algunas organizaciones arriba del 35% del gasto total prestacional que tienen estas organizaciones. Claramente lo que no se puede seguir haciendo es las medidas que se siguen tomando o se tomaron por el control de precios. No sirven cuando son por 2 o 3 meses. Claramente se tiene que transparentar el sistema, claramente se tiene que transparentar el verdadero costo del medicamento, porque lo que sabemos es el valor del medicamento, pero claramente el costo no. Debería transparentarse esto para ver de qué manera se hace sustentable. Sí, pero el para sistema de todos, salud, ¿no? Porque aquel que tiene que consumir, la verdad que se hace cada vez más difícil y insisto, esto es algo que no se puede reemplazar, es salud. Por supuesto va a ser muy difícil que las familias que puedan seguir consumiendo los medicamentos con estos incrementos, claramente. Todo un tema, Juan Pivetta. Muchísimas gracias por este contacto con Para Que Sepas. Ya volvemos. Gracias a ustedes. Muy amable. En el año 2003, a pocos días de asumir y ante la amenaza pública de dolarizar la economía formulada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de aquel entonces, el presidente Néstor Kirchner se dirigió al país por cadena nacional, anunciando que enviaría a la Cámara de Diputados el pedido de juicio político de los integrantes de aquella Corte, que formaban la popularmente conocida mayoría automática. No queremos nada fuera de la ley. Es la puesta en marcha de los mecanismos que permitan cuidar a la Corte Suprema de Justicia como institución de la nación, de alguno o algunos de sus miembros, la triste célebre mayoría automática. A partir de esa decisión y autolimitándose en sus propias facultades para proponer a los candidatos, Néstor Kirchner construyó una Corte Suprema de Justicia que fue catalogada por propios ajenos como una corte ejemplar. Hombres y mujeres, a quienes el presidente no... De la corte ejemplar a la decadencia, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, volvió al centro de la escena hoy, ya no para hablar de temas de polémicas internas dentro del gobierno, sino para volver a poner en el centro de la cuestión a la Corte Suprema de Justicia. Lo convocamos, lo invitamos y, por suerte, vino. Mariano Recalde es senador de la Nación para que nos cuente ¿por dónde viene la cuestión esta de tanto interés en la Corte Suprema? Y a mí lo que me gustaría, Mariano, ¿cuál es el interés concreto para las personas de carne y hueso de que haya una reforma, una modificación en la Corte Suprema? Bueno, primero que formamos parte de un país que está en democracia y en una república. Una república tiene 3 poderes. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Es muy importante el poder judicial. Es uno de los 3 poderes, pero hoy pareciera que fuera el poder supremo, ¿no? Una suerte de poder que manda y ordena y decide cuáles son las políticas que rigen en un país. Cosa que no es muy democrático ni muy republicano. Lo venimos viendo con distintos fallos, con distintas situaciones y bueno, lo venimos planteándose mucho y hoy Cristina lo dice con mucha más potencia que lo que podemos hacerlo otros u otras. ¿Esto tiene que ver con la reforma de sumar 25 miembros de la Corte? Es una propuesta. Hay muchas propuestas, todas coinciden en la necesidad de recuperar una Corte con prestigio, con credibilidad y que genere confianza. Que no resuelva en función de las presiones, los aprietes o de los intereses de algunos pocos, como viene sucediendo, sino
de lo que es más justo en cada momento. Hoy tenemos una corte integrada por 4 personas, 4 varones, 2 de los cuales aceptaron ser miembros de la corte designados por decreto en comisión, en violación de la Constitución, o sea que arrancaron con el pie derecho, con el pie izquierdo, perdón, y a partir de ahí tuvieron todo tipo de fallos que a la gente le perjudicaron la vida. Desde darle la posibilidad o el beneficio del 2x1 a los delincuentes más jodidos que tiene la Argentina, que son los que cometieron delitos de lesa humanidad, con los fallos laborales que viene llevando adelante la Corte y que son amenazas y aprietes y pérdida de derechos para los trabajadores, o con otro mecanismo que viene llevándose adelante, que es el de la impunidad de cierto sector político y la persecución de otro sector político. Esto también complica a la gente común, porque cuando se quieren implementar determinadas políticas que vota la gente, ahí el Poder Judicial sale al cruce. Y mientras gobiernan otros, el Poder Judicial garantiza impunidad. Lo vimos la semana pasada con el caso de Macri y lo vemos permanentemente con el caso de Cristina. Con el la carta es muy extensa de Cristina, vale la pena repasarla y leerla entera. Tenemos algunos apartados que hicimos para poder charlar con vos. Justamente en un pasaje ella dice: un poder judicial devenido en partido político, protector del macrismo y perseguidor de las fuerzas políticas que se le oponen. ¿Esto tiene que ver con la causa de espionaje? ¿Ustedes entienden de que estuvo mal cómo se llevó adelante? Bueno, lo de la San Juan fue simbólico, pero hay todo un tema de espionaje. Con la causa de espionaje, con la doctrina Irursum. En un determinado momento el Poder Judicial dijo: los que fueron gobierno y después son denunciados por algo tienen que estar presos para no intervenir en la investigación. Ahora, pero cuando el macrismo dejó de ser gobierno y tuvieron denuncias, no rigió más esa doctrina Irursum. O sea, tienen poder residual los peronistas que dejaron el gobierno, pero no tienen residual los macristas que dejaron el gobierno. Todo el tiempo así, una justicia para uno y una justicia para otro. Una doble vara que es precisamente el símbolo de la injusticia. Justamente ahí me parece que está lo conflictivo del asunto, ¿no? Porque en todas las encuestas que se mide confianza, credibilidad de las instituciones, la justicia está última. En todas. Ahora bien, cuando vos le preguntás en esas mismas encuestas a la gente si está de un lado o del otro de los que pretenden un status quo o una reforma, nadie confía políticamente en que ninguna reforma ni ninguna quietud se quiera hacer para la posteridad, sino para defender propios intereses. Primero, ¿por qué tiene desprestigio? Por la doble vara, por los intereses que defiende. Fíjate el per saltum, ¿no? Una creación de la propia Corte muy excepcional, de casos de extrema gravedad, ¿no? Donde la Corte, en vez de esperar que el expediente vaya de primera instancia a segunda instancia y después llegue a la Corte, agarra el expediente directo de primera instancia y lo trata porque es un tema muy grave. ¿Cuál fue el último per saltum que tomó? El de Brugle y Bertuzzi. ¿Qué le importa a la gente? ¿Qué gravedad institucional tiene? Hay miles de casos realmente graves y el anterior, la reforma del Consejo de la Magistratura del 2013. El anterior, nos vamos a 1997 con la privatización de los aeropuertos. Y el anterior hubo 4 casos. La privatización de aerolíneas. Fue para convalidar las 2 privatizaciones y después en estos casos puntuales. Ahí te demuestra que la Corte no está en los problemas de la gente. No se aboca a resolver un problema, por ejemplo, no digo la libertad de Milagros Sala. Digo, por ejemplo, un decreto como el que dictó el presidente Alberto Fernández para declarar servicio público como es el teléfono fijo a la telefonía móvil, a internet, a la televisión por cable, para que puedan tener un precio razonable. Porque hoy, al no ser servicios públicos, porque nadie nunca los declaró, pueden fijar cualquier precio y aumentan muchísimo los precios que después inciden en el bolsillo de la gente, en la inflación y en todos esos problemas. Para resolver este tema, ni se abocó, no consideró ningún per saltum. Hay un problema con la Corte. Y hay un problema que queremos resolver y hay bastante consenso en que hay que cambiar la integración de la Corte. Hay como dos problemáticas, ¿no? Una es la composición de la Corte y otra cosa son los tiempos de la justicia, porque tampoco eso es un tema que es inexplicable. Tener que inventar un per saltum para que algo se trate en tiempo y forma. Exactamente. Es otro de los graves problemas que tiene la justicia. Además que tiene muchas... Las causas de esa demora, y particularmente se demora
con los trabajadores, se demora con la gente de pocos recursos, se demora con algunos, con otros sale bien rápido y a gusto y a la carta. Vimos lo que pasó ahora con las importaciones, como hay una justicia que frente a la necesidad de tener dólares aparece el derecho a tener dólares. Ahí Rosenkrantz parece que no ve el problema de los recursos y le dan dólares a alguien que quiere importar y que después alquila, como lo contaba hoy Cristina, alquila esa cautelar a otra empresa para que pueda importar, rompiendo el sistema económico de nuestro país. Entonces hay propuestas cómo ir mejorando, no se resuelve de un día para el otro. Obviamente las demoras que hay no se resuelven de un día para el otro, pero sí queremos empezar por la cabeza. ¿Y cómo se resuelve? ¿Cómo sería? Primero, que haya paridad de género en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Por qué no hay paridad? 4 varones. Es un tema que me parece que hay consenso en la sociedad y en el Congreso, por lo menos en las discusiones que tuvimos en el Senado, lo había. Federalizar un poco más la justicia y después integrarla con gente con más especialidad en los distintos temas. Porque es cierto que los 4 jueces de la Corte no pueden resolver las miles de causas que tienen sobre de todos los proyectos, todos tienen como salas especializadas miles de temas en variados. distintos temas. Y además, cuando el número es más chico, son más fáciles de apretar, son más fáciles de ser susceptibles de presiones. La verdad que esta Corte lo que le falta es independencia. Está muy apretada por los poderes fácticos. Hoy Cristina contaba los problemas que tienen en su currículum y cómo los medios de comunicación y los grandes grupos económicos seguramente presionan. Dice Cristina, con tantos muertos en sus roperos no les queda más remedio que hacer lo que les manden bajo pena de ejecución sumaria en titulares y noticieros. Bueno, es muy grave, ¿no? Esta mirada. Es más que tiene la difícil cuando vos tenés vicepresidenta. una corte más amplia, donde, bueno, ya, si le tienen que sacar una tapa en el diario a 25 personas es más difícil, o a 9 o a 11. Yo insisto en esto, Mariano. Creo que cualquiera va a estar de acuerdo en que con esta justicia no vamos ni para atrás ni para adelante, o en todo caso vamos para atrás. Eso es lo que se viene demostrando la experiencia, no hay que ser demasiado ducho ni estar tan informado. Ahora, el problema no está en la política, que no se puede poner de acuerdo en estos temas que son de trascendencia sin ninguna duda hay una institucional cuota aparte. de largo plazo. Sin ninguna duda hay una cuota aparte. Justo el viernes tuvimos sesión en el Consejo de la Magistratura para tratar de cumplir con otro fallo de la Corte, ese que decidió el per saltum para mantener en sus lugares a Bruglia y Bertuzzi. En ese fallo de la Corte dice el traslado de Bruglia y Bertuzzi es inconstitucional, es una barbaridad, no pueden estar ahí, no son los jueces de la causa, no son los jueces naturales, que es una garantía constitucional. Tiene que haber otros jueces designados por concurso que vayan al Ejecutivo y con acuerdo del Senado. Perfecto, hasta ahí. Pero hasta que no se haga el concurso, siguen. Y hace 2 años que siguen. Y el viernes lo sobreseyeron a Macri, aún cuando dijeron, sí, espiaron a los familiares de Lara San pero Juan. casi por un interés nacional. Pero es por seguridad con alguna nacional, excusa. Presidencial. Y el concurso, el viernes, vos sos un entendido, sos abogado, vamos bajando al el llano, porque concurso mucha gente, se hizo. ¿El concurso quién dice cuándo se hace un concurso? ¿Cómo se convoca el decreta? Consejo de la Magistratura. Cuando o hay sea, una que vacante, ellos mismos deciden cuándo hay una vacante en algún tribunal, el Consejo de la Magistratura tiene que convocar un concurso para cubrir esa vacante. Se anotan todos los que quieren, rinden un examen, se analizan los antecedentes, se hace un orden de mérito, ¿no? Quién salió primero, segundo, tercero, hasta el último que se anotó. Sobre esos se arman ternas según la cantidad de vacantes. Si es una sola vacante, una terna con los 3 mejores. Se manda al Ejecutivo, el Ejecutivo puede elegir entre esos 3. Elige a uno y lo manda al Senado, y el Senado tiene que prestarle acuerdo. Si hay acuerdo, designar un juez requiere mucho consenso. Acuerdo del Senado, decisión del Ejecutivo y haber lo cual pasado... está bien, digo, ¿no? Muy bien. Suena lógico. Yo no El tema sé es que tardan demasiado, tal vez, No sé si vos ves siempre nuestro programa, pero te cuento. Nuestro compañero Martín Ángulo, que está lesionado por razones futbolísticas, sigue los temas judiciales y sigue mucho los temas de la Corte y los temas de nombramiento de jueces, etcétera. Y lo que viene señalando con mucha frecuencia es la mora en que estamos en el nombramiento de jueces en tribunales y en sectores y lugares que son, te diría, claves. Por ejemplo, los federales de Rosario y Santa Fe, donde se concentra buena parte del problema del narcotráfico, y la política
no Sí. termina de designar. Totalmente. ¿Y cuál es la traba? Para poder mandar esa terna se requieren 2/3 del Consejo de la Magistratura. Conseguir 2/3 no es fácil porque nadie tiene 2/3 propios. Más allá de que hay 2 o 3 bloques muy claros, ¿no? Del oficialismo, de la oposición. Después vienen por vestido de jueces o vestido de abogados o vestido de diputados, Sí, senadores, los pero profesionales tienen su corazoncito todos. Tienen su corazoncito y están claramente identificados con un sector político, que no está mal. Y cuesta llegar a esos 2/3. A tal punto nosotros nos esforzamos por cubrir con jueces nuevos, jueces que concursaron esas 2 vacantes de Comodoro Pi, que el dictamen de mayoría que habíamos aprobado nosotros no consiguió los 2/3, le ofrecimos votar el dictamen de minoría que había señalado oposición y no quisieron votar su propio dictamen para que no se cubra. Entonces, sí, la política también nos cuesta llegar a los consensos y hay una decisión del otro lado de obturar estos concursos para que sigan en esos lugares jueces designados a dedo y jueces que visitaban Olivos de una manera abierta, flagrante y conocida por todos. Donde también hay una doble vara, porque cuando a Cristina le quisieron imputar que se había juntado con Casanelo, que era falso, dijeron que era una barbaridad que Cristina se juntara con un juez, y era mentira. Y ahora que iban a jugar al pádel, está aprobado, está todo bien, ¿no? Eso es un problema que es la misma justicia cómo resuelve de un lado y del otro. Eso es lo que más irrita, porque un poder judicial que es más conservador, uno lo puede entender, o más progresista. ¿Vendrías a una mesa en este programa amplia a discutir estos temas, a reproducir en mínimo el Consejo de la Magistratura, Pero claro, y que la gente pueda ver estas claro, conversaciones públicas? Las reuniones del Consejo de la Magistratura son públicas y se transmiten por YouTube. Las sesiones del Senado y de las comisiones del Senado donde discutimos estos temas, también por Senado TV, un canal de la competencia. Pero se transmiten en vivo. ¿Cómo no voy a aceptar venir acá a discutir como lo hacemos en otros lugares? Quiero finalizar preguntándote ¿por qué Cristina tuvo la motivación de explayarse hoy con tanta certeza sobre lo que ella considera que es un tema urgente? Mira, lo viene diciendo hace mucho tiempo en las audiencias donde va a declarar, lo dice en privado, lo ha dicho en público, lo venimos diciendo nosotros. Obviamente no tiene la amplificación nuestra voz que tiene la de Cristina, pero llega un momento donde se van sucediendo los hechos y hay que hacer un cambio. No podemos seguir con una Corte Suprema de Justicia de esta característica. Gracias, Mariano, por haber participado. Para que sepas, te vamos a volver a convocar. Ya está escuchándonos el gran Rosendo Fraga, porque vamos a hablar mucho de política. Hola, Rosendo querido, ¿cómo estás? Gracias, Marcela. Pero qué elegancia la de Francia, desde tu casa y con tu traje y con tu corbata. Vamos a estar en un ratito nada más hablando de política, pero tenemos que ir a una brevísima pausa y ya seguimos con más para que sepas. Gracias, Mariano. Y en tiempos donde el desánimo lo siembran, y en tiempos donde algunos le hacen creer que todo es lo mismo, quiero decirles, no somos lo mismo, somos distintos, y gracias a Dios que lo somos. Porque si no hubiéramos sido distintos, hubiera seguido el consejo del que me decía, deja que en la pandemia se mueran los que se tengan que morir, total, no hay remedio. Y ante eso preferimos construir la cantidad de hospitales de las que habló Cato y preferimos crear y poner 4.000 camas de terapia intensiva y 4.000 respiradores para que nadie en la Argentina que se vea está enojado el presidente. Yo hace rato que no el micrófono. Tac, le Saltó daba. el micrófono así, blum, Hace blum, rato blum. que no se lo veía de esa manera exacerbado. Estábamos Rosendo, ¿no? yéndonos al corte con Rosendo y me parecía interesante volver con este corte que hizo nuestro productor Willy, porque realmente lo que sintetiza es cómo se muestra el presidente, en momentos en donde también se hablaba de bajar un cambio de los discursivos y demás. El presidente está arengando, así le dicen en el conurbano, no sé cómo le dicen en otros Arenga, lugares. sí, arenga. Rosendo, Sí. querido, ¿qué opinás de este cambio de actitud del presidente? Mirá, como ustedes decían, yo creo que el presidente tiene una posición ambivalente y contradictoria, como digo yo, ¿cierto? El presidente a veces convoca a la unidad, asume una actitud
institucional y otras veces parece que hablará a la tribuna, que hablará a su interna, ¿no es cierto? El discurso que recién escuchamos era un discurso que estaba claramente enfocado a la interna. Y esto me parece que esta contradicción entre convocar a la unidad y castigar a los que piensan de otra manera, buscando la unidad de los propios, me parece que debilita su liderazgo, ¿no es cierto? Yo creo que es una etapa que el presidente tiene que buscar la unidad en los dos campos, en la oposición y en la sociedad. Ahora, Rosendo, sí. Vos venís viendo la política hace mucho tiempo, muchos años, has visto muchos presidentes, te dedicás a analizarlos, a analizar incluso su actuación pública. Cuando se ostenta tanto la autoridad y el enojo, ¿no se está mostrando una hilacha ahí, o una falencia más que una fortaleza? Sí, yo creo que sí. El liderazgo del presidente está cuestionado, está debilitado desde el propio seno del oficialismo. Por eso digo, ¿a quién le estaba hablando el presidente recién? Le estaba hablando a su frente interno. Otra vez. O sea, no sale de ese cul-de-sac o de esa rotonda de tener que hablarle a la propia tropa, que no sé si es tan propia, pero evidentemente se siente obligado discursivamente incluso de cara a un proceso electoral como tenemos el año que viene, a seguir insistiendo con hablarle a los propios. Sí, y yo te diría, hoy a la mañana, el Ejecutivo convoca a los gobernadores a una reunión con Batakis, nuevo ministro de Economía, con el objetivo de fortalecer la ministra. Fueron 5 de 24. Bueno, y esto te muestra, y la mayoría son oficialistas, los problemas de funcionamiento político que tiene el gobierno. Y eso es un ejemplo de lo que origina este pasaje encendido que escuchamos del presidente. Hay un consenso público, Rosendo, entre oficialistas y opositores, de que esto sin diálogo, sin unidad, no se resuelve. Yo digo, para convocar a una cosa así, ¿hay que tener mucha autoridad o hay que tener poca autoridad y pedir ayuda? Porque ese es el gran dilema de la política argentina, ¿no? Si te pones fuerte, no llamás a la unidad. Y si estás débil, declamás una unidad que no podés convocar. Bueno, dos cosas. Primero, yo creo que la política argentina tocó un problema estructural. No hay unidad en el oficialismo y no hay unidad en la oposición. Y sin cohesión, ¿no es cierto?, en ambos elementos, es muy difícil llegar a un puerto cualquier diálogo. Es muy difícil sentarse, ¿no es cierto?, para dialogar. Yo creo que es un momento donde un presidente superpoderoso no hay posibilidad. Vos mirá, yo escuchaba el tema de la Corte, es decir, hay mayoría para aumentar la Corte. En el Senado, a lo mejor. En diputados, muy difícil. Y los 2/3 del Senado para nombrar nuevos miembros. ¿Se pueden alcanzar? Creo que no. Es decir, este mismo esquema te dice que no hay margen para un liderazgo hegemónico, como se dice. Ahora, Rosendo, yo te quiero preguntar también por parte del contenido del discurso que nos ha llamado la atención en este equipo y lo hemos destacado, en donde el presidente prácticamente critica abiertamente a todo aquel que utiliza la posibilidad de irse al extranjero y hacer turismo en el extranjero por lo que significa para la patria, básicamente el gasto de dólares. ¿Cómo interpretás eso discursivamente? Insisto, cuando, digamos, pareciera que hay crítica a un sector de la sociedad. Sí, no, ahora, una crítica por dos cosas que son legales, sí. Sí. Claro, por eso. Sí, ¿Qué significa que el presidente haga esto? Yo diría que primero es transformar una situación económica que, en mi opinión, es producto de la incertidumbre de la política sobre la economía como en una conducta social, digamos, autónoma, separada del contexto. Encontrar un culpable. Yo creo que ahí es el punto. Y con una actitud peligrosa. Siempre buscar culpables para sacarse la responsabilidad encima, políticamente es injusto y peligroso. Acá el profe Rosales te quiere hacer una pregunta, Rosendo.
Hola, Rosendo, un gusto de hablar con vos, Rosendo. No, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. El presidente tiene que cuidarse un poco de hablar tanto de ser distinto, porque son distintos. Preside el único país que de ser rico pasó a ser pobre, somos distintos, digamos. País que está a la cabeza de la inflación, con los mismos problemas que Ucrania, Sudán, que tienen guerras, digamos, y no tenemos guerras. Somos distintos, eso es verdad. No es una distinción, no es algo tan bueno ser distinto. Pero la pregunta, Rosendo, es, ¿se firmó la Pax entre Cristina y Alberto o solo hay una lucha sórdida, una tregua? Tregua y frágil. Tregua y frágil. En modo alguno, la vicepresidenta ha mantenido silencio sobre la ministra de Economía y le han pedido, sugerido, ¿no es cierto?, que no lo haga, que hable, y no lo hizo, ¿no es cierto?, en este punto. Y creo que el presidente de la Cámara de Diputados sigue presionando para un cambio de gabinete que el presidente no está muy dispuesto a realizar. En un contexto así, yo creo tregua y frágil. En esa tregua frágil, Sergio Massa queda como una expectativa, una vez más, de alcanzar un equilibrio en el frente de todos. A ver, yo creo que el objetivo de Massa, más que alcanzar un equilibrio, es sumar poder. Sumar poder. Me parece que es claro, es un hombre capaz, pero alcanzar poder. Yo creo que Massa se ve jefe de gabinete, ¿no es cierto? Y sus acciones van en esta dirección, ¿no es cierto? Lo cual genera que en los otros dos términos de la tríada del poder aparecen también reparos. Claro. Bueno, igual, ¿no? En un gabinete que por ahora no está logrando mostrar los resultados que quisiera, ¿no? Al menos en materia económica. Parece como que le Ponerse faltaron un par de mando. puntadas al gabinete, ¿no? Sí. O sea, como que quedó el pespunte sin terminar de hacer, ¿no? Esa es la imagen que da. Cambios que no Rosendo conformaron. Fraga, sí, decinos muy cortito porque se nos acabó el tiempo. El presidente no quiere cambiar, porque si cambia, reabre el conflicto. Gracias, Rosendo, querido. Te esperamos siempre. Nos encanta que participes. Te esperamos un día en el piso, pero gracias por estar del otro lado. Y a ustedes también, Gracias que se a ustedes. quedaron viéndonos. Hasta mañana, porque a las 19 horas volvemos con más información. claro que Y además, ¿por qué ahora tienen que quedarse? Porque ¿quién llega? Sí, corran todo lo inflamable que tengan a mano, ustedes ya lo saben. Ahí viene la Vivi Canosa. Claro que sí. Hasta mañana. Nos vemos.